Caminantes, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestro segundo episodio de este subpodcast de Camino Recorrido en este canal que es Recuerda quién eres. Y pues bueno, el día de hoy estamos Patricia Aguilar y ella es Patricia Canizales, mi mamá. Y pues bueno, vamos a hablar o vamos a platicar entre nosotras sobre el cómo hemos percibido las figuras masculinas dentro de nuestro sistema familiar. Y les voy a comentar por qué estamos viendo. Recuerden que estamos viendo este tema. Recuerden que este podcast, el objetivo es que conozcamos un poco más sobre la perspectiva o desde el paradigma sistémico familiar, el cómo podemos entender y el cómo nos ha ayudado a nosotras a interactuar y a tener un mejor conocimiento de nosotras mismas. Hay cosas que estamos todavía en el proceso, hay otras cosas que ya las podemos compartir con mayor claridad, pero algo que en su momento nos hemos cuestionado mucho como mujeres, ¿no? Y que formamos parte del mismo sistema familiar, es el cómo percibimos a la figura masculina, ¿no? Y cómo ha influido, pues, a lo largo de nuestra vida, el cómo percibimos a nuestro papá, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a todas esas influencias que en su momento han determinado el cómo percibimos nosotros a la energía masculina. ¿Cómo ves, mamá? Salúdalos a los Hola, personas. buenas tardes, caminantes, buenos días o buenas noches, según la hora en que nos vean. Pues bueno, aquí tenemos a otro integrante. Él es Odín, ¿verdad? Él es nuestra querida mascota familiar. Entonces, pues aquí le encanta estar con mi mamá. Entonces, pues bueno, aquí nos va a estar acompañando con nosotros este ser de la naturaleza. Y pues bueno, ¿cómo percibes tú o cómo tú consideras que ha sido la percepción de la figura masculina en tu familia directa? Por ejemplo, mi abuelo, tu papá, tus hermanos, ¿cómo ha sido? Bueno, yo recuerdo de mi papá, pues como en aquella época los hombres eran más libres, ¿no? De que hacían lo que querían. Okay. Y pues sí salían a trabajar, pero pues era, ¿cómo te podría decir? Pues te estoy hablando de los años 50. Bueno, claro, yo no soy de esa época, pero de que mi mamá platicaba de que pues en aquel entonces los hombres podían hacer lo que querían, ¿no? Okay. Y la mujer estaba sujeta a lo que disponía el hombre. Okay. Y creo que ese pensamiento también se lleva actualmente todavía, ¿no? En algunas casas. Voy a hacer un paréntesis aquí. Ajá. porque es muy importante el poder observar este tema. Y lo vuelvo a mencionar desde el paradigma sistémico. Todos estamos compuestos de lo que es energía masculina y femenina, ¿no? A veces creemos que solamente por género, por cuestiones de que el hombre sea hombre, él conlleva todo lo que es la carga de la energía masculina y mamá o las mujeres llevamos la carga femenina, y la realidad es que no es así. Todos nos conformamos por esa dualidad, ¿no? Que justamente pues mamá y papá forman uno solo. Entonces, desde ese paradigma sistémico, la energía masculina nos aporta lo que es fuerza, nos aporta lo que es claridad mental, nos aporta lo que es el pensamiento lógico, nos da la oportunidad de nosotros poder enfrentar la vida, ¿no? Y mamá, la energía masculina, femenina, nos muestra otra cosa totalmente diferente, ¿no? E incluso hay algunos autores que lo han percibido como justamente lo que aporta mamá o la energía femenina es la abundancia, ¿no? La abundancia a veces la percibimos o es el tener mucho de algo, ¿no? O que definitivamente nada te falte, que seas abundante en algo. Y la prosperidad, que es lo que aporta la energía masculina, en este caso papá, pues la prosperidad es hacer algo con poco o hacer mucho con poco. Entonces, todos somos abundantes en algo, pero verdaderamente somos prósperos, ¿no? Y de alguna manera el trabajar y el poder mirar a nuestra energía masculina desde nuestro linaje y la percepción de cómo lo vimos, he ahí el por qué empezamos nosotros a tener este tema, ¿no? Porque como mujeres nos podemos dar cuenta o hemos escuchado que cómo nos relacionamos con papá es directamente proporcional al tipo de parejas que voy a tener,
¿no? Y toda la influencia masculina que yo voy a tener a lo largo de mi vida adulta va a depender mucho de mi programación o el cómo yo haya percibido a la energía masculina en mi sistema familiar. Entonces, nos comentabas que de alguna manera el hecho de que percibías, ¿no? Todavía desde muy pequeña eres generación de los 60s, ¿no? ¿Sí? ¿60s? Sí. Entonces, se percibía hasta la fecha, aunque con menor medida, y estamos empezando a tener otro cambio de pensamiento y de perspectiva y de actitudes, ¿no? Continúa, Ma. Bueno, pues es lo que te digo, que en aquel entonces, pues yo veía, ¿no? Que mi papá, por decir algo, si quería ir a algún lado, pues se iba. Lo hacía. Lo hacía, exactamente. Claro. ¿A qué se dedicaba tu papá? Bueno, mi papá, lo que es ahora podólogo, lo que se dice podólogo, antes era pedicurista. Ok. Ajá. ¿Y eso se dedicaba? Y a eso se dedicaba. Ok. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo percibías tú a tu papá? Pues sí tenía mucha fuerza mi papá, realmente. Y desde siempre que platicaba mi mamá, que pues mi papá de joven, pues sí estaba galán, se vestía muy bien. Y pues como todos los hombres, ¿no? Medios, ¿cómo te diré? Ojo alegre, al fin y al cabo. Dilo así con todas sus palabras, sí, claro. Ojo alegre. Pero y recuerdo que en aquel entonces su mamá, o sea, mi abuela paterna, le decía, no te preocupes, porque ese era el pensamiento de las señoras de antes. De la puerta para afuera, deja de ser tu marido. Okay. Puede ser lo que quiera, o de quien quiera. Ya de la puerta para adentro, es tu esposo. Entonces, pues así lo percibían desde entonces las abuelas, las bisabuelas, ¿no? Claro. Y yo percibía esa energía de mi papá, masculina, que libre, y las mujeres siempre se han estado más sujetas a lo que el hombre dice, ¿no? Ok. De tus abuelos, ¿cómo fue tu percepción? De mi abuelo materno, pues un hombre también con mucha fuerza, que sacó adelante a su familia y con muchas responsabilidades, y un hombre pues muy estricto con su familia, porque antes los papás eran de los que con una mirada te dominaban, ¿no? O sea, te veían feo y ya con eso te decían, sálgase de aquí, ¿o qué está haciendo aquí? Pero con la pura mirada. Okay. Pero es la energía masculina de parte de mi familia, yo la percibí con mucha, de parte de mi mamá, vamos a hacerlo así. De parte de mi mamá, ella me platicaba de sus hermanos y todo con fuerza, o sea, y muy responsables. De parte de mi papá solamente tuvo un hermano, y pues de su papá nunca nos platicó nada, ni tuvimos esa conciencia que ahora se tiene de la importancia que es conocer de tus ancestros, y no teníamos pues nadie preguntaba, ni nadie decía nada. Y hasta donde yo sé, parte de la familia, igual no sabemos nada de nuestro abuelo por parte de mi papá. De tu papá. Sí. Okay. ¿Y cómo fue esa influencia dentro de lo que es tu misma jerarquía? Por ejemplo, los hermanos de mi abuelo, ¿cómo era? ¿O cómo percibías tú a tus hermanos? ¿Fueron cuántos hombres? De parte de mi familia, 3 hombres. 3 hombres, ok. ¿Cómo los percibías tú? Bueno, casi no conviví con un hermano. Ok. Casi no conviví con mis otros hermanos, con el de en medio muy poco, porque se casaron. ¿Te acuerdas que la vez pasada decía yo que fuimos una generación, yo fui de las más chicas y se casaron cuando yo era muy pequeña? Entonces casi no conviví, pero sin embargo sí sé que pues distintas formas de ser, de pensar, ¿no? Uno era muy serio, muy responsable de su escuela a la casa o del trabajo a la casa. El otro igual, pero más dicharachero, con más chispa, yo veía, más querendón con mi mamá. Pero así yo lo percibía, más que nada. En cuanto a esa energía masculina, después de que se casaron mis hermanas, bueno, pues vamos a hablar que a ellas les tocaron unos hombres bastante responsables, muy dedicados a su familia, muy, muy dedicados a su familia.
con esos valores de antes, ¿no? Ok, muy bien. Y yo, por ejemplo, platicando justamente de esa percepción, tuve la suerte y la fortuna de poder convivir con ambos abuelos, materno y paterno. Cándidamente recuerdo a tu papá, mi abuelo Antonio, lo tengo muy, muy leve porque pues él falleció cuando yo era muy pequeña, pero sí recuerdo, o sea, sí tengo yo varias así como que flashazos, ¿no? De las pocas cosas, de las pocas veces que conviví con él, pero las tengo. Y con mi abuelo paterno, dentro de la figura materna, que diga paterna de mi familia, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de la familia de mi papá, incluso con mi papá, yo he crecido con esa energía masculina muy arraigada a mí. Tal vez, incluso yo sé que trabajándolo de manera sistémica, mi energía, yo contengo más energía masculina que femenina. Es por eso mi proporción corporal, es por eso muchas situaciones en cuanto a cuestión física, ¿no? Porque se representa de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, algo que yo percibía dentro de mi niñez, ¿no? El cómo yo percibía a los hombres por parte de la familia de mi papá e incluso mi papá. Para mí, el ser hombre significaba ser libre, ¿no? Como ahorita coincidíamos en eso, ¿no? O sea, que el hombre puede hacer lo que quiere, a la hora que él quiere, como él quiere, y eso está bien, ¿no? Y en su momento, pues de niña no lo razonaba, como obviamente cuando vas creciendo y vas tomando tu lugar en la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo dentro de la familia de mi papá me di cuenta, o mi programación fue el que si yo quiero hacer lo que yo quiera, tengo que parecer un hombre. ¿Sí me explico? O sea, tengo que ser como son los hombres de mi familia. Entonces eso influyó mucho pues a lo largo de mi vida actualmente adulta, ¿no? No lo percibía yo así hasta que empiezo a ver mi vida desde la perspectiva sistémica, ¿no? Eso es algo muy real. Y bajo eso, del lado de tu familia, ¿no? Yo veo a los hombres con una figura efectivamente responsable, familiar, pero con poco reconocimiento y con poca fuerza. Entonces, de alguna manera, fue así como que de un lado mucho y de un lado poco, ¿no? Bueno, depende de qué perspectiva tú dices. Sí, mi percepción, o sea, lo que yo percibía, ¿no? Porque al final la historia de cada persona, cada influencia, pues es totalmente diferente, ¿no? O sea, obviamente hoy sabemos que para poder conocer más de las personas siempre hay un trasfondo y me queda claro que el saber por qué somos como somos, tenemos que ir a la historia de la persona, ¿no? O sea, tenemos que ir más allá. Entonces, pero hablando en mi percepción, yo creo que faltaba, ¿no? Desde esa perspectiva, cierto reconocimiento a muchas cosas que los hombres daban o dieron del lado de tu familia, ¿no? Y del otro lado, ¿no? Había mucha opresión, ¿no? Hacia las mujeres, exactamente, ¿no? O sea, no había un reconocimiento, no había nada de la figura masculina a las femeninas, ¿no? Tal es así que yo recuerdo que efectivamente en ciertas reuniones las mujeres en la cocina y los hombres fuera de la cocina, ¿no? O sea, así tal cual. Y de tu lado no, tu lado incluso era a veces hasta como que era no lo contrario, pero sí era pues yo hago la carne, yo hago esto, yo hago el otro, yo voy por esto, yo pongo el otro, y era como que una forma más compenetrada, ¿sí me explico? En pareja. Pero mi percepción, y fíjate, ahorita estoy cayendo en cuenta en esto, yo creo que por el hecho de que tenía yo más lealtad hacia mi papá en ese sentido, podía percibir a la figura masculina como más en la familia de mi papá, bueno, que aparte sí conviví más cosas con la familia de mi papá, perdón, ¿no? Ajá. O sea, influyó mucho en ese sentido, ¿no? Esa fuerza, esa energía masculina. Y ahorita lo estoy viendo, o sea, porque realmente no era una cuestión que no fuera reconocimiento o fuerza, sino que para mí el hecho de que una figura masculina se hiciera notar era hacer todo lo que de este lado decían. O sea, bueno, acabo de caer realmente en esa conclusión, o sea, la verdad es que ahorita lo estoy reflexionando, ¿no? Y cómo influye eso en los amigos que hemos tenido hombres, ¿no? En las parejas que en su momento hemos tenido,
novios, ¿cómo ha influido, por ejemplo, en ti? ¿Cómo ha influido? Bueno, pues no te podría decir mucho porque yo me casé muy chica con tu papá. Pero tuviste novios. Sí, novia, pero era cuando estaba demasiado chica, joven, se puede decir que no. Pero sí, definitivamente la figura de tu papá pues se impuso más, ¿no? Sí, claro. Y él pues era precisamente la energía masculina que trae a la vez de su papá, ¿sí? De que precisamente una de las causas a lo mejor por las que ahorita estábamos separados tu papá y yo, es eso, ¿no? De que en su casa el hombre era el que mandaba y el que decía y el que se hacía lo que él decía, claro. ¿No? Y te saliste del parámetro. Y me salí del parámetro, porque alguna vez recuerdo que me llegaron a comentar, ¿no? Es que yo no escribí la sociedad, así es, y ni modo, pues hay que seguir por esos lineamientos, ¿no? Claro. Y pues no, definitivamente no. Pero como dicen muchas veces las mamás, tenemos la culpa de hacer machitos, ¿no? Y bueno, yo no le quiero echar la culpa a nadie, pero porque era la programación, a lo mejor que en ese entonces tuvo la mamá de tu papá, ¿no? Claro, porque ahora, bueno, porque era lo que decía. Yo recuerdo que llegó a comentar tu abuelita paterna que en aquel... te estoy hablando todavía mucho más atrás que eran golpeadas sus hermanas, decía, ¿no? Entonces, cuando ella se casó, decía, no, pues lo más seguro es que yo voy a ir también a que me peguen. Ya ibas así como que ¿cómo se dice? Pues sí, ya iba con un prejuicio de que así iba a ser el matrimonio, y de que así tenía que ser, porque era la programación. Claro. Sin embargo, ella sí muchas veces comentó, no se dejen pegar por los maridos, claro. Y anécdotas, ¿no? Que ella cuenta. Pero pero de acuerdo a esa programación, entonces pues ahí igual sus hijos tenían que ser atendidos. Bueno, nosotros estábamos hablando del cómo era o cómo es esa responsabilidad de las mujeres, ¿no? Del machismo, o para cierto machismo, sí. O dentro de todo eso. Creo que este tema, justamente es al punto que estamos llegando a esto, ha sido tema de discusión de muchos foros, muchas personas, que si las mujeres somos responsables, que si las mujeres somos... Yo creo que sí y no. Sí, porque efectivamente nosotras somos la que llevamos más peso en la crianza. ¿No? O sea, eso es definitivo. Y no, porque creo que llega un punto en el cual tú decides cómo vivir tu vida. ¿Sí me explico? O sea, llega un punto en el cual dices, híjole, a mí me queda claro que va dependiendo al nivel de conciencia que tengas, al nivel de trabajo que tú quieras hacer de ti, o sea, me queda claro toda esa perspectiva. O sea, pero definitivamente creo que no es... Puede ser un factor, pero no es una excusa para que esto se siga dando. Pues sí, pero sin embargo, pienso que se sigue dando en el aspecto de que sigo yo percibiendo o viendo que las que tenemos, porque me incluyo, hijos varones, como que a lo mejor somos más sobreprotectoras con ellos. ¿Será? ¿Sobreprotección de qué? Bueno, por ejemplo, si tú tienes la suerte de que tienes una hija y un hijo, ¿no? Bueno, no suerte, porque pues hay quien está contento con tener 2 hijas o 2 hijos o 3 hijos. Bueno, o sea, pero me refiero al hecho de vivir las dos experiencias, bueno, en ese aspecto sí. O sea, en el sentido de que puedes verdaderamente saber cómo es la crianza, tú desde esa perspectiva, cómo es tu crianza hacia un hombre y dirigido hacia una mujer, ¿no? Porque definitivamente, pues si hablamos de eso, pues simplemente cada hijo somos distintos. Sí, ¿no? Así es. Y quiero pensar que definitivamente marcando una pauta de la sociedad, pues tu crianza también cambia, aunque quieras verlo desde una igualdad, ¿no? Desde casa o desde la crianza. Mira, simplemente yo recuerdo que antes que decían, se ponían más contentos los hombres si nacían varones, ¿no? Y que el primer hijo fuera el varón, ¿no? Entonces las mujeres siempre hemos sido un poquito más relegadas en ese aspecto. Claro. Hasta con las mascotas, porque luego dicen, es que yo quiero que sea macho. Claro. Y las hembras como que no,
a menos que solamente las quieran para que sigan dando la camadas, raza, ¿no? La raza. Entonces, pues sí, ha sido un cambio, pero todavía como que nos falta mucho tener esa conciencia. Pero estamos hablando de nuestra percepción, de nuestro sistema familiar, porque no sabemos en otros lados qué puede hacer. Por ejemplo, de tu abuelo, perdón, materno, paterno. De tu abuelo paterno, la que tenía la fuerza masculina, como le llamas tú, era su mamá. Sí, era su mamá, era la que decía, ella decidía. Y era así como la película de Pedro Infante, si él quería decir algo, ella casi le decía, tú no opinas, ¿no? Claro. Pero sin embargo, muchos, no te puedo decir que todos, muchos obtuvieron tú sabes que si te haces para un lado o eres lo opuesto o igual. O eres igual. ¿No? Claro. Entonces, en este caso, al papá de tu papá le tocó ser lo opuesto, ¿no? Que ahí sus chicharrones tronaban, como decía su mamá, y él fue el que llevó pues esa fuerza, se puede decir, esa energía, ¿no? Y así se fue dando en la familia de tu papá. Por eso es que tú los percibes de que ellos hacen lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Y porque pues llevaban esa pauta de su papá. Pero fíjate, algo muy curioso, nunca fue una perspectiva de renegarme como mujer. Ajá, sí. O sea, nunca fue el estar con mamá. No. ¿No? O sea, siempre fue el hecho de siempre, y voy a ser honesta, voy a ser muy franca, digo, a lo mejor ya pensando un poco más de cosas de mi historia, hay muchas cosas en las cuales me excluyeron, pero no me sentí excluida. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, por ejemplo, sobre todo también en la familia de mi papá, había ciertas situaciones como de preferencia hacia los nietos, así, ¿no? O hacia los sobrinos, pero no, pero realmente, o sea, eso me lo cuentan, por ejemplo, la percepción de otros primos, de unos tíos, de unas tías, y gente que he conocido a la familia. Pero yo me acuerdo de eso y mi interpretación del hecho, nunca me sentí excluida. O sea, tal es así que siempre esa fue esa lealtad más hacia un poquito a la familia de mi papá, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, o sea, esa percepción nunca fue así como de excluirme, incluso teniendo en cuenta mi género, ¿no? O sea, siendo mujer, no, yo al contrario, mi percepción era de decir, como pertenezco, tengo que ser. Ajá, sí. ¿No? Y algo que yo voy a hacer paréntesis para poner un poco más en contexto esta situación. Cuando yo empiezo a ver mi historia, cuando empezamos nosotros a ver nuestra historia familiar y empiezo a ver los patrones que tanto hemos escuchado en terapeutas, en redes sociales, en mil cosas hoy en día, cuando yo empiezo a ver qué patrones repito, ¿no? Porque es muy fácil identificar en qué cosas he repetido de mis padres, de mi madre o de mi padre. Pero cuando veo que estoy reparando, porque nosotros entramos siempre en un círculo, siempre es repetir, reparar o resolver. Un ejemplo, una persona que repite, por ejemplo, si viene de padres con adicciones, por ejemplo, si es papá alcohólico, pues entonces, ¿cómo lo repito? Siendo alcohólica, ¿no? Eso es repetir, ¿no? Reparar entra en el hecho de soy abstemia. Nada que ver con alcohol, el alcohol no entra en mi vida, no quiero tener nada que ver con gente alcohólica, nada, o sea, es decir, hago así como que simplemente todo lo contrario, ¿no? Pero nunca es muy complicado entrar en proceso de resolución, ¿no? Porque al final el problema no fue el alcohol, o sea, fue algo más atrás que me llevó a acercarnos a esa adicción. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, desde esa perspectiva, en cuestión paradigma sistémico, en repetir, reparar y resolver, ese tipo de situaciones para mí me fue muy fácil identificar qué cosas estaba repitiendo en cuestiones de la familia de mi papá y me fue más complicado contigo. ¿Sí me explico? Entonces, desde una situación así, con cuestiones de pareja y amigos, siempre me junté, con gente mayor que yo. La mayoría, yo creo que muchas mujeres se van a identificar, nos relacionamos mejor con los hombres, ¿no? O sea, que tenemos más amigos hombres. Y algo que me percaté yo mucho en cuestiones de lo que yo buscaba en mis amistades
en hombres era que tuvieran esa libertad también. De hacer lo que quisieran. O sea, realmente la tenemos todos. O sea, la libertad de tener, de saber qué podemos hacer todos, la tenemos todos, tanto hombres como mujeres. Aquí es la construcción social que tenemos, ¿no? Sí. O sea, como entramos en ciertos paradigmas. Y el punto aquí es que, por ejemplo, yo antes de casarme, siempre estuve con gente que no me veía. O sea, ¿a qué voy con esto? Yo en su momento no me veía vista por mi padre. ¿Sí me explico? Y como consecuencia, mi subconsciente busca lo conocido, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, desde esa perspectiva, yo buscaba parejas que no estuvieran disponibles emocionalmente. Pero no puede ser que, como dices tú, que esa percepción la tuvieras tú dentro de tu cabeza sin que se fuera realmente cierto. Y totalmente, es que así es con todos. O sea, el problema no es lo que se vive, sino la interpretación de que le damos a lo que se vive. Exactamente, porque yo platicando con parientes también, platicando del mismo hecho, vemos que la percepción de esa situación es totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros, la programación o nuestra programación se da es justamente a cómo lo interpreté yo, ¿no? O sea, por eso está muy ligado al hecho de que, pues, la herida del abandono, la herida de la traición, o sea, ¿por qué? Porque depende de cómo lo interpreto yo. ¿Sí me explico? O sea, entonces, de alguna manera es eso, sí, efectivamente es la interpretación. Es la interpretación, porque a mí me pasó así con mi padre, ¿no? Que yo pensaba alguna vez, y recuerda que la otra vez que estábamos platicando, así fue, ¿no? Que quedamos en esa conclusión, de que yo decía, no, es que siempre pensamos los hijos, es que su consentida es... Y tal, ¿no? Y no, yo muchas veces pensé que tampoco era vista por mi papá. Pero después, cuando empiezas a hacer, ahora sí que se me cae el 20 cuando te dicen, empieza a hacer la historia de tu vida. Con la persona que tienes conflicto, haz la historia de tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno hace la historia de su vida, la escribes, te llegan flashazos que tú ya habías olvidado o que habías querido guardar o que habías querido olvidar, y dices tú, ay, pues entonces ahí es donde me engancho, ¿no? Con mis pensamientos. Fíjate que, o sea, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de que no te habías visto o sentido vista por mi abuelo, la realidad es que creo que hoy en día lo vemos así, porque lo has trabajado o has tocado esa situación, ¿no? Pero en el momento, ese término de la niña herida, en el momento la niña dijo, mi papá no me ve. No, y de adolescente, qué bueno que no me ve, ¿no? Claro. Porque pues... Claro, por supuesto. O sea, yo pensaba... Hasta cierto punto podríamos decir que no me había una ventaja, que no me vean. Que no me vean, exactamente, que no, a mí no me hizo falta. No. Claro. Pero a lo largo de nuestra vida adulta... Pero ya, exactamente. Cuando empiezas a trabajarlo, a reconstruirte, dices, sí me hizo falta. Exactamente. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones lo podemos ver desde la perspectiva a lo mejor estábamos hablando ahorita, por ejemplo, de adicciones, ¿no? Una de las cosas que se ha notado, o un patrón dentro de lo que es el paradigma sistémico, es que si vemos a una persona que tiene problemas de alcoholismo, es falta de toma del padre, ¿no? Incluso en lo que es la biodesprogramación, la biodescodificación, como lo conozcan, cada adicción o cada situación tiene un significado emocional, ¿no? Que es lo que nos viene a dar el doctor Hammer. Su propuesta es esa, ¿no? Y que ahorita, pues bueno, se ha vuelto sumamente famosa ese paradigma de pensamiento y de ver la vida. Pero de alguna manera, las cosas que nosotros podemos identificar en decir, ¿no? Híjole, ¿sabes por qué? Yo, en mi experiencia, en cuestiones de trabajo, ¿no? Una situación que yo trabajé, que yo estaba en un trabajo que en sí el trabajo me gustaba, pero el ambiente laboral ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no me puedo mover de esta situación? ¿Por qué no me puedo mover de este lugar? Y entonces, en su momento el terapeuta me dijo,
¿qué cosas le estás requiriendo reclamar a tu jefe? No, pues esto y esto. Ok. Y entonces de repente me dijo, ¿y qué cosas le has estado reclamando a tu padre? Y resulta que son las mismas, ¿no? O sea, entonces yo me di cuenta que para poder soltar ese ambiente laboral, ojo, no el trabajo, ese ambiente laboral, yo tenía que trabajar primero con mi papá. Y eso fue lo que hice. Al momento de trabajar con mi papá y entrar en un proceso de aceptación y asimilación de cosas que aún viviendo desde el juicio, no me permitían avanzar de forma laboral, ¿no? Entonces, tenía proyectos propios, tenía cuestiones que yo decía, bueno, ¿por qué me cuesta tanto trabajo empezar, iniciar, hacer, poder proyectar esa fuerza de las ideas que yo tengo hacia el mundo? ¿Por qué no puedo, no? Y una de las cosas que es justamente no tomar a mi papá desde esa perspectiva. Y vamos a hablar desde justamente eso, ¿no? El cómo va influyendo, porque incluso ese trabajo yo lo vi reflejado en mi elección de pareja, ¿no? Hoy en día, mi esposo ha sido una situación bastante positiva dentro de mi relación y dentro de mi trabajo con mi padre, ¿no? Porque hasta la fecha lo sigo viendo, ¿no? O sea, las parejas son nuestro reflejo de lo que no traemos trabajado y que nos van a venir a mostrar todo lo que no hemos trabajado de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. ¿Qué opinas? Se me hace interesante. No, y sí te doy la razón, porque en alguna ocasión que yo, bueno, tú estabas muy pequeñita y ya se hablaba de las constelaciones familiares cuando empezaban aquí, ¿no? Recién que las trajo Bert Hellinger. Y era lo que me decían precisamente ya desde muchos años. Que me decían, es que tú tienes que trabajar con tu papá. Lo que tú tienes es algo en cuestión de masculino. Y cuando es masculino es el papá. Y cuando es femenino es mamá. La mamá. Entonces así me decía, no, es que eso es algo que se tiene que, porque luego muchas veces, como dices tú, lo que le reclamamos a la pareja, en realidad se lo estamos reclamando al papá, ¿no? ¿Sabes qué? Si me pones atención es porque mi papá no me puso atención y ponme atención, te estoy diciendo que me pongas atención, ¿no? Claro. Y eso ese es un patrón, por ejemplo, dentro de gente que yo he conocido, gente que viene, o mujeres que vienen de familias o de relaciones de padres donde hubo infidelidad, donde hubo golpes, donde hubo abuso de cierto tipo, se buscan a una pareja así, ¿no? O sea, no es que lo busque, yo siento que ¿qué será? El subconsciente dicen que es el que manda. Sí, por supuesto. Entonces será pues muy en el subconsciente, pues ¿no? Es el subconsciente. Realmente, pues dentro de la psicología tradicional, ¿qué te dicen? O sea, que realmente tu vida la vives en base a tu subconsciente. El subconsciente está más presente de lo que uno cree, ¿no? Pero cuando trabajamos eso en terapia, en cualquier tipo de terapia transpersonal que te ayude a ir más a fondo, ¿no? Del decir, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué pienso como pienso? Me doy cuenta que definitivamente estoy entrando o entramos a veces en etapas de compensación, ¿no? O sea, estoy compensando. ¿Cómo lo estoy compensando? Pues buscando una pareja igual, porque al final, obviamente, si nosotros somos sumamente objetivas como mujeres, si yo vengo de un padre, por ejemplo, o de un padre que abusaba, por ejemplo, sexualmente, ¿no? De mí, yo no me voy a buscar a lo mejor, o mi idea no es buscar a una pareja que abuse sexualmente de mí, o sea, eso es ilógico, ¿no? Pero al final vas a buscar a una pareja que tenga cierto abuso económico, emocional, psicológico, y eso en su momento tú te diste cuenta, ¿no? O sea, al final, o sea, que tú dices, híjole, a lo mejor mi papá no me veía y entonces, ¿qué crees? Pues a lo mejor en su momento yo decía, como lo mencionábamos hace unos minutos, pues por un lado, qué bueno que mi papá no me veía, ¿no? Porque pues hasta cierto punto puedo hacer lo que pues mi adolescente requería en ese momento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que cuando quisiste una vida adulta, buscaste a alguien que también no te veía. ¿Sí me explico? O sea, ese es el punto, que cuando nosotros no vamos al fondo y vemos esa percepción de como mujeres, ¿qué reflejamos en nuestra pareja y en nuestros hijos?
recalca o explica, mejor dicho, que es de no verte. Porque no se trata de no verme. No verte. Cuando nosotros decimos una situación en la cual digo no fui vista, quiere decir que no fui tomada en cuenta o reconocida. Exactamente. ¿No? O sea, cuando a mí no me vio papá, por ejemplo, una cosa es buscar o tener un padre presente que esté en tu vida todo el tiempo, pero emocionalmente ausente, ¿no? O sea, es decir, es un ejemplo, yo tenía un papá que trabajaba todo el día, todos los días, ¿no? Entonces era un papá presente porque yo sabía que en la noche llegaba, que al otro día a lo mejor un fin de semana lo veía, o sea, pero estaba ahí, sabía que vivía ahí, eso es presente. Pero presente ausente es, pues nunca me preguntó cómo estaba, nunca se interesó por mis cosas, nunca platicamos, nunca se acercó, nunca me veía, o sea, a eso nos referimos, se refiere el no ver. El no ver, ¿no? El que no se acerca ni exactamente. A ti, o sea, no hay una interacción exactamente. Como tal. Entonces, algo que en su momento como debate, y eso lo estaba platicando con unas amigas hace poco, porque hay mucha gente dentro de la psicología tradicional que demerita mucho el trabajo sistémico, ¿no? Y una de las cosas que nosotras, o que en lo particular también yo compartí con ellas, era que cuando tú le hablas a una persona, por ejemplo, que padeció justamente abuso por parte del padre, ¿no? Y definitivamente trabajas esa percepción en terapia con esa persona, ¿y qué es lo que sucede? Que definitivamente desde la perspectiva sistémica que te dicen, tienes que trabajar con el papá, ¿no? Y la psicología tradicional, pues lo trabajas, pero no desde esa misma perspectiva. Y entonces el punto aquí es que si yo te digo, si llegamos con una persona y le decimos, ¿sabes qué? Tienes que trabajar la relación con tu papá. Pero esa persona padeció abuso y entonces el psicólogo, a lo mejor muchos psicólogos nos han comentado, ¿no? Es que ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a aceptar esa situación? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿no? Y hay otras personas que definitivamente el poder trabajar, ¿no? Con esa persona va de dos direcciones. Nosotros nos relacionamos de dos maneras, o hay una situación cuando tenemos una relación con una persona. Nosotros nos relacionamos de dos formas. Una es directamente la relación, es decir, lo que hay es bidireccional, tuya y mía y tuya, esta es nuestra relación, ¿vale? Pero el vínculo que yo tenga hacia esa persona, o en este caso hacia ti, es directamente nada más mío, es decir, qué siento o qué percibo yo hacia esa persona. Y lo que se trabaja en sistémica es sanar ese vínculo, ¿sí me explico? Por muy doloroso que haya sido, si mi papá abusó de mí, si mi mamá me golpea, si mi papá, o sea, lo que haya sido, en sistémica trabaja mucho a fondo lo que es tu estabilidad. Yo creo que hasta cierto punto me voy a atrever a decirlo de manera espiritual, ¿sabes? O sea, desde la perspectiva en el que te sientas tú tranquila con lo que pasó, ¿no? O sea, y entonces a mí me queda claro que hay muchos, por ejemplo, sobre todo los psicoanalistas, ¿no? Que también es eso, ¿no? O sea, el simbolismo de la mente, el cómo lo llevas, el trasfondo de todo eso, me queda claro que hay un trasfondo de psicoanálisis. Pero definitivamente el hecho de poder trabajar yo, y que eso es testimonio mío, que muchas cosas que yo he vivido en la vida difíciles, sobre todo con la figura paterna, mucha gente me dice, ¿no? Y sí me ha tocado, de que ¿cómo puedes perdonar eso? Pues es que no lo perdoné, lo acepté. Acepté que así fueron las cosas, ¿sí me explico? Y si yo cuento una situación, ustedes pueden decir o formarse un juicio en decir, híjole, qué poca, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Pero hoy por hoy puedo ver a mi papá, puedo verte a ti, porque también fueron situaciones que en su momento tú y yo trabajamos y hemos platicado, y con otras personas en su momento, que hoy puedo verlas a tal grado de decir, no, está bien, me siento bien hoy en día, ¿no? No que me sienta bien con lo que pasó, sino me siento hoy en día bien porque eso ya quedó atrás y no lo puedo modificar. Exactamente. ¿No? Y entramos en la mirada de justamente el decir, ahora veo, ¿no? O ahora me ve, o ahora me siento vista. Es decir, me siento con el paradigma sistémico. Yo te comentaba al principio de este episodio. Yo percibía a la figura masculina del lado de mi familia materna con poco reconocimiento. ¿Sí me explico? Y el poco reconocimiento o el poco ser vistos va ligado a eso,
¿no? O sea, el poca fuerza, el no pero dar a lo mejor lo percibías así, porque como tú lo mencionaste, conviviste más con la familia de tu totalmente, papá. Por eso te dice que me ganó ese 20, ¿no? De que, exactamente. Híjole, toda la presencia acá, ¿y por qué acá no es así? Pero por eso tú lo que estás haciendo es comparar, hacer una comparación. Acá hacía lo que querían. Y los hombres que eran como la familia mía, de este lado los catalogaban como mandilones. Ajá. Siempre se han catalogado como una persona que está atenta a su... Si lo vemos desde cultura social, a un hombre que se dedica a su familia, se le conoce como mandilón, ¿no? O que considera y que ve a su pareja. Se le considera mandilones. A lo mejor y a los que no son así. Pues no, o sea, definitivamente es, todo un hombre, todo esto, todo, o sea, que son construcciones sociales que nos hemos hecho totalmente. Pero por eso es a lo que me refiero, que como tú tienes el parámetro de la familia paterna, que eran, ¿cómo te diré? Machistas. Libres y machistas. Bueno, machistas, porque claro, es la verdad, supuesto. Empezando por tu abuelo, ¿no? Machista. Sí. Entonces, para ellos, un hombre dedicado a la familia, no, es un mandilón. Entonces, a lo mejor por eso es que tienes esa perspectiva. Sí, totalmente. De decir, sin fuerza, ¿no? Es que sí tenía, para mí, mi perspectiva personal, estamos hablando de mi camino recorrido, es esa, de que no, al contrario, eran unos hombres responsables que sí veían a la figura femenina. Exactamente, por eso te decía. Ahí sí estaba. Yo creo más que nada, en mí fue que como que se opacó, como que había mucha fuerza masculina de este lado y de este lado estaba un poco más equilibrada. Hasta cierto punto creo que acá hubo más un matriarcado. ¿Crees? O sea, siento que era más, pues no, tampoco matriarcado, ¿cómo lo podría mencionar? O sea, creo que más que nada no había ese reconocimiento hacia lo que hacían los hombres. Por ejemplo, en mi familia, como tú estás diciendo, no era tanto el matriarcado, pero aquí como que las mujeres sí han sido más reconocidas y les daban, por lo tanto, más peso y valor. Exactamente. Le daban el valor justo, Así ¿no? es. De que si ellos se dedicaban a esto o ponían entre los dos, resolvían, ¿sí? Sí. Pero sí era vista la mujer. Sí, claro. Aquí es reconocida la mujer. Quiero entender. No es porque sea mi familia, pero es la verdad. Sí, obvio. O sea, pero y eso nos ha dado a las mujeres cierta fuerza, ¿sí? Porque es la verdad. Cierta fuerza como mujeres empoderadas, como dicen, ¿no? Empoderamiento. Y de este lado, ¿no? Como dices tú, del lado paterno, no, la mujer no puede ser más que el hombre, no, nunca. En ese sentido, depende la percepción. Eso es, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? O sea, sí, porque definitivamente, yo ahorita que tú lo estás mencionando, y sí, me abro a esa posibilidad, definitivamente, de que más que nada no era el hecho de un matriarcado, sino así como que un punto de equilibrio en el decir, bueno, pues vamos a hacerlo juntos. Exactamente. Lo hacemos juntos, ¿no? Y se agradecía más a la mujer. ¿Sí me explico? Y vuelvo a lo mismo. Entonces, sí había menos reconocimiento hacia los hombres, más hacia la mujer. Entonces no estoy tan mal, ¿sabes? Mi percepción es esa, ¿no? Sin embargo, había reconocimiento, sí, por supuesto. Pero ahora puedo entender por qué. O sea, por eso te digo, o sea, es una parte de conocer la historia un poco más de la historia de los miembros de mi familia, ¿no? Porque puedo entender por qué. Y también de este lado también puedo entender por qué, ¿no? Porque no me gustaría, o nuestra intención no es entrar en un proceso de juicio, sino entrar en un proceso de comprensión y entendimiento. El saber, ¿no? Por qué se han suscitado las cosas así. Así es, ¿no? Y sobre todo no por el hecho del chisme familiar, no, sino por el hecho de que en cómo me repercute eso a mí, ¿no? O sea, una frase que a mí en lo particular me gusta mucho es que cuando tú miras hacia tu sistema familiar es ponerle luz a todo aquello que no se ha dicho o no ha sido reconocido, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces todas esas cosas que así fueron, ¿no? O sea, que verdaderamente así fue, así pasó,
por más oscuro que sean las situaciones o por más mórbidas que sean las situaciones familiares, porque las hay, yo creo que en todas las familias, ¿no? Que eso es algo real. Cuando entras en ese entendimiento del decir, así fueron las cosas, ¿no? Y dejamos desde la perspectiva de la víctima, del decir, ¿por qué fueron así? ¿No? Ahora entiendo así fueron. Que te pones en modo víctima, ¿no? Exactamente, es que ¿no? me hizo, es que... Y que, ojo, me gustaría que viéramos esta charla no como una pelea de género. No, para nada. ¿Por qué? Porque el punto de esta plática es que de alguna manera el entender que tanto hombres como mujeres somos energía femenina y masculina. O sea, una mujer se compone de 2 energías y un hombre se compone de 2 energías. O sea, es esa dualidad que hasta cierto punto en algunos temas de espiritualidad se pueden manejar desde esa perspectiva, ¿no? O sea, es como el símbolo del yin, el yang, o dentro de lo que son las culturas prehispánicas, el Ometeotl. O sea, en lo negro siempre va a haber un punto blanco y en lo blanco siempre va a haber un punto negro. Entonces no podemos verlo desde esa perspectiva. Lamentablemente, dentro de justamente nuestra cultura social y cómo se manejan las cosas en el mundo, ¿no? Y específicamente aquí en México, hemos permitido que esto se convierte en una guerra de género, ¿no? Incluso había un programa que se llamaba así, ¿no? Sexos en guerra. ¿No? O sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué ponerlos en guerra? Porque ninguno es más que otro, ¿no? Ni los hombres son más, ni las mujeres son más. Yo por eso te decía, la percepción de mi familia del lado paterno era de libertad en cuestiones de la masculinidad, ¿no? De que los hombres eran libres. Y la realidad es que todos somos libres, todas somos libres y nos regimos en base a lo que es, pues, nuestra programación. Pero si podemos incluir desde esa perspectiva que no es una guerra de género, que es reconocer esa energía en cada uno de nosotros y en los demás, ¿no? Que ese es el punto, que al final, que efectivamente cuando trabajamos desde la sistémica o desde la espiritualidad, la energía masculina que cada uno tiene, ¿cómo te puedes dar cuenta que la estás trabajando y que la tienes cuando tienes fuerza para enfrentar la vida, cuando eres próspero? Energía masculina, cuando eres próspero, cuando puedes hacer mucho con poco, ¿no? Y próximamente vamos a hablar también de la energía femenina, que eso también es muy padre. Y una de las cosas que yo en lo particular me daba cuenta era que muchas de las cosas que yo viví en mi infancia, contigo era muy masculina, ¿no? Y contigo me volví muy protectora, contigo me volví muy así, y así era, por ejemplo, yo recuerdo en la escuela, siempre fui la más alta, siempre fui, o sea, y entonces la mayor parte de mis amigas, incluso me recuerdo que en la universidad y en la prepa, algunos me decían, mamá Pato. ¿Por qué? Porque era la protectora, era la que si no sabíamos ir en el metro, yo sabía cómo llegar en el metro, o sea, o sea, ¿sí me explico? Por cuestiones de que siempre me preocupé o siempre fui la protectora en ese sentido, ¿no? Y llegaba un momento en el cual yo decía, bueno, ¿y entonces quién me protege a mí? ¿No? O sea, ¿cómo le hago? Y entonces empiezas tú a poder trabajar desde esa perspectiva en la energía femenina, ¿no? Pero en mi caso la energía masculina es la que hoy en día sigo trabajando para poder equilibrarla. El equilibrio. ¿Por qué? Porque hoy en día puedo tener la fuerza para decir, quiero hacer este proyecto y aquí está. Quiero hacer esto y lo vamos a hacer, ¿no? El dejar de procrastinar menos, el poder ser más asertiva con mis decisiones, y esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos trabajando con la energía masculina. Yo en lo particular, y aquí está mi mamá, yo creo que desde que entré a la prepa hasta el 2019 yo fumaba, y desde el 2019 ya no fumo, ¿no? Y cuando lo empecé yo a trabajar me di cuenta que era falta de papá, y cuando yo empecé a trabajar eso, tuve y pude dejar el cigarro, que era algo que dije, ay, y que aparte me benefició por el COVID, porque a mi esposo nos dio COVID, ¿no? Pero en su momento, pues yo nunca me imaginé una pandemia, nada, pero era algo que en su momento yo decía, yo tengo que dejarlo. Y cuando recién empecé a trabajarlo de manera sistémica,
incluso lo llegué a constelar en su momento, ¿no? Era falta de papá. Y cuando lo empiezo a trabajar y cuando empiezo a ver ese tipo de cosas, qué padre, ya no se me antoja, ¿no? Y que eso es algo que yo sé que mucha gente y muchos de ustedes, a lo mejor el dejar en específico esta pequeña costumbre, ¿no? Que es el cigarro, que pues bueno, lamentablemente pues tenemos que lidiar con eso, muchas personas, pero había veces en las que lo dejaba por 2 meses, por ejemplo, ¿no? Y luego lo volví a retomar. Y luego lo dejaba por 1 mes y lo volví a retomar. Y creo que la mayor, cuando en su momento fumaba, lo quise dejar, creo que lo más fueron 4 meses. Y así era de, hoy se me antoja, ¿no? O sea, y hoy en día, ¿no? O en las reuniones, ¿no? O en las reuniones, ¿no? Hoy en las reuniones ya estoy así como que me llega el humo y soplándolo, ¿no? Por todos lados, o sea, porque al final me queda claro que todos estamos en cierto proceso emocional, espiritual, y que de alguna manera, pues las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Eso también es algo que me ha ayudado a entender y no agarrarme nada personal. Bien lo dice en uno de los 4 acuerdos. Si no han leído ese libro, léanlo, está muy bueno. Justamente así se llama, Los 4 acuerdos, del maestro Ruiz, Miguel Ángel Ruiz, si mal no recuerdo. Y uno de esos acuerdos dice, no te tomes nada personal. ¿No? Y definitivamente cuando tienes el entendimiento y la comprensión de muchas cosas, dices, no me lo voy a tomar personal, porque ahora entiendo el por qué la persona lo hace, ¿no? Sí, tiene sus razones, sus motivos, y cómo sabes cómo vivió su niñez. Así es, y no es, ojo, no es justificar las acciones que suceden, tampoco, no es justificarlas, porque el hecho de que una persona, o en este caso vamos a hablarlo, ¿no? Que un hombre abuse de una mujer, el entender el por qué lo hace no justifica la acción. De todas formas, o sea, ojo, no justifica nada. En su momento, si se tiene que hacer un proceso legal, se hace, ¿no? Si se tiene, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, porque la realidad es que desde esa perspectiva es sentirme yo tranquila. Con esto que pasó, aprendí el identificar el para qué viví esto, ¿no? Y cuando identificas el para qué, te puedes pasar un poco al, bueno, ¿por qué lo hice, no? O sea, ¿cómo llegué a esta situación? Y te vas atrás. Eso está padre, pero primero tienes que buscar como el para qué. ¿Qué opinas, doña Pati? Pues esto tú y yo ya lo hemos platicado un sinnúmero de veces y efectivamente estoy de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Que no se justifica el que ellos, a lo mejor una persona, hombre, sea hombre o mujer, haya tenido una niñez muy complicada, o si haya sido abusado o abusada, o lo que tú seas, no quiere decir exactamente sexualmente, abusada en golpes, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, psicológicamente. Eso no justifica el que sean porque ya llega un punto en que creces y tienes también una conciencia propia, ¿sí? Y era lo que decíamos hace rato, ¿no? Exactamente. Entonces eso tampoco no es para justificar, a menos de que alguien ya de plano tenga un desorden mental. Y aún siendo un desorden mental hay un porqué, ¿no? O sea, bueno, pues sí. Definitivamente. Hablando desde sistémica. Claro, desde la perspectiva sistémica, lo podemos ver que sí, efectivamente, una persona que tiene problemas mentales, sí hay un porqué. Siempre va a haber en el sistema familiar una compensación. Por eso llegan ciertas cuestiones como enfermedades, como falta de dinero, como muchas cosas, ¿no? En este caso, pues bueno, ya que estamos hablando de la energía masculina o de la energía del padre o de todas nuestras influencias en nuestro sistema familiar en lo masculino, pues efectivamente si yo no trabajo esa energía en mí, pues voy a carecer de muchas cosas, ¿no? O sea, sí voy a carecer, o sea, llega en forma de carencia, llega en forma de enfermedad, llega en forma de ciertas situaciones que a lo mejor se salen de mi control, ¿no? Entonces, siempre es bueno dar esa mirada a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional. Siempre es importante. A la salud espiritual. A la salud espiritual, exactamente, ¿no? Porque todos somos cuerpo, mente y espíritu, y esa tridimensionalidad, o sea, ni todo es mental, ni todo es espiritual, ni todo es físico, o sea, todo tiene que ver en esta tridimensionalidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar eso, podemos empezar a equilibrar esas energías justamente, ¿no? La energía femenina y masculina. Así es. ¿Cómo ve, doña Pati? ¿A qué conclusión podemos llegar? Desde mi perspectiva, si me permites hablar primero, que ya me clavé a lo mejor un poco,
que definitivamente es importante reconocer a todos los hombres de nuestra vida y empezar por nuestro padre. El trabajar con la historia que hemos tenido con papá y ojo, primero es papá biológico. Hay personas que tienen papás de corazón, papás adoptivos o diferentes figuras que en su momento a lo mejor un abuelo se convirtió en la influencia paterna, pero siempre el reconocer muy independientemente, que yo sé que esto les va a llegar en el cocoro a muchas mujeres, yo lo sé, lo entiendo, pero véanlo desde la perspectiva para ustedes y por sus hijos. Siempre se tiene que reconocer primero al papá biológico. Así haya sido de pisa y corre, no importa. Gracias a ellos estamos aquí. Exacto, ¿no? Y entonces ya posteriormente cuando reconozco ese lugar, ahora sí ya puedo reconocer a mi abuelo que fue mi papá, al tío que fue mi papá, al papá adoptivo que fue, a la pareja de mamá que fue, o sea, primero es al papá biológico. Si yo no le doy esa primordialidad a mi papá biológico, al que puso lo fundamental para que yo estuviera aquí, estamos en desorden. Sí, así es. ¿No? Entonces, y eso ahí trae consecuencias desde el paradigma sistémico, recuerden. Entonces, desde un punto de vista, yo creo que definitivamente es trabajar en nuestra energía masculina, el reconocer qué me falta o qué me sobra de la energía masculina en los diferentes ámbitos de mi vida. ¿Para qué? Para poder justamente ser una mujer o un hombre exitoso. ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo contigo, hija. ¿Cómo ves, mamita? Sí, efectivamente, tú dices el reconocimiento, el mirar, el ver. Así es. Así haya sido un padre bueno, un padre ausente, un padre a lo mejor abusivo, que a muchas personas podrán decir, ay, es que, ¿cómo lo voy a reconocer? Claro. Pero no es a lo mejor no es entenderlo ni justificarlo, como dices. Como lo decíamos. Simplemente aceptar. Exacto. Y decir que por esa persona estamos aquí. Exacto. Porque al final, quien nos da la vida es quien nos la da. Pues sí. Punto, ¿no? Y si solamente tengo que agradecer que me dio la vida, con eso tengo. Y si tengo que agradecerle a alguien el tipo de vida que tuve, ya es otra cosa, es otro agradecimiento, sí. ¿no? El punto aquí es que definitivamente lo primordial es agradecerle a quien le tenemos que agradecer. Ahora, yo sé que muchas personas es primero agradecerle a Dios, sí, agradecele a Dios, pero después de Dios, agradécele al vínculo por quien estuviste aquí y fueron tus padres biológicos. En este caso estamos hablando de la energía masculina, hay que darle el lugar que le corresponde a nuestro padre biológico. Y posteriormente vamos a tener fuerza para poder trabajar todo lo que conlleva mi historia relacionado a eso, ¿no? Ahora sí ya voy a poder tener la fuerza de decir, esto no me gustó, esto no me hubiera gustado vivirlo, pero así fue. Cuando entramos en la aceptación, en el entendimiento de eso, el camino se va haciendo más ligero, más fácil, más ligero, ¿no? Y eso también se lo podemos transmitir a nuestros hijos. Y de esa manera vivimos desde una perspectiva en orden familiar, en la sistémica familiar, de que definitivamente la energía se va equilibrando, ¿no? Y en las órdenes del amor, recuerda. Y los órdenes del amor, que vamos a hablar un poquito más adelante en unos programas posteriores, de los órdenes del amor que yo sé que mucha gente ya los conoce, pero no es nada sencillo aplicarlos. De verdad lleva toda una filosofía. ¿Por qué? Porque esta perspectiva sistémica es una filosofía de vida, así como el budismo, así como todo, y que algo que en su momento vamos a poder platicar, pues lo vamos a poder aunar a que todo lo que te conlleva a poder trabajar en ti como persona, como lo mencionábamos, esa tridimensionalidad, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, siempre va ligado a un solo objetivo. Así nos peleemos entre si está bien, si está mal, en algún punto, ¡fum!, todas vamos a converger, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, doña Pati. Ok. Déjenos en los comentarios, por favor, en qué se reflejan sus opiniones. Nos encantaría que ustedes nos dijeran si tienen dudas también. Si están de acuerdo o no están de acuerdo también, es, por qué ¿no? razón no están de acuerdo, por qué razón sí. En qué se reflejan, eso va a estar padrísimo. La verdad, déjenos en los comentarios. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita, denos un me gusta, compartan este video si ustedes creen que a alguien le puede servir.
y pues vamos a estar al pendiente de esos comentarios. Así que suscríbete, no tiene ningún costo y así va a ser, nunca va a tener un costo, es totalmente gratis. Y síganos en nuestras redes sociales que por algún momento de esta pantalla van a aparecer. Estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y pues bueno, aquí por YouTube también vamos a estar presentes. Y esperamos que próximamente en Spotify. Así que pues bueno, gracias por todo, gracias por su tiempo y bendiciones a todos. Les mandamos mucha luz y bonito día o bonita noche. Así es, bye. Bye.